Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso básico de diseño web con WordPress, en el que veremos cómo comenzar a generar contenido para nuestro sitio web. Por lo tanto, nos vamos a centrar tanto en el apartado de páginas estáticas como en el de entradas. Para ello, una vez que hayamos iniciado los servicios de XAMPP de Apache y MySQL, nos dirigimos con el navegador al panel de administración de nuestro sitio web, el cual ya nos debe resultar familiar de vídeos anteriores, WordPress/wp admin. Y introduciremos los datos del usuario administrador más que nada por comodidad. Recordar que, como vimos en el vídeo justo anterior, podemos tener diferentes tipos de usuario que podrán ser más o menos indicados para la publicación de entradas o páginas. Comenzaremos a hablar en esta primera parte del vídeo de las páginas. Como podéis ver, yo ya había creado un par de páginas anteriores y vamos a crear una página nueva. Para ello nos dirigimos a añadir nueva, ponemos el nombre que nosotros queramos y en este apartado podemos redactar. Como en otras ocasiones o en otros tipos de blog que hayáis podido utilizar, como pueden ser los de Blogger, tenéis una parte de editor visual en el cual consta de una serie de herramientas básicas de diseño de texto, como puede ser pues directamente el uso de negrita o el uso de letra cursiva, y también pues el alineado de texto. En vídeos posteriores, a través de plugins, veremos cómo mejorar este editor para que tenga una serie de herramientas mucho más abundantes y mucho más adecuadas a un diseño de texto. Tenemos también una parte de edición de texto HTML, en el cual pues podemos escribir directamente con texto HTML, introduciéndole el estilo a través de CSS, etc. Al lado derecho tenemos una serie de configuraciones de nuestra página estática, en la cual podemos ver lo primero un resumen. De momento el estado es en borrador, una vez que la publiquemos ya será publicada. La visibilidad es pública, que podemos editarla y cambiarla a protegida con contraseña o privada, y también tenemos el publicar inmediatamente, o podemos programarlo para que lo publique en una determinada fecha si quisiéramos. Imaginaros que esto fuese una publicación sobre una promoción nueva en nuestro sitio web que va a comenzar pues el día 5 de abril y el día 5 no vamos a estar presentes para publicarlo. Pues podemos prepararla y simplemente programar aquí la publicación y aceptar. Posteriormente tendremos el mover a la papelera si quisiéramos eliminar la página, y el botón de publicar para publicarla. Sin más, únicamente en la parte superior tenemos el enlace permanente en el que vimos el otro día en ajustes, en el cual podemos editarlo. Si en lugar de que la URL sea contacto queremos que sea contactar, pues simplemente lo escribimos y lo aceptamos. Sin más, publicaremos la página, y si ahora nos vamos al sitio web, podremos ver que nuestra página pues acaba de publicar una página nueva que es contacto, en la que vemos pues el contacto conmigo. Con esto finalizamos el apartado referente a las páginas y nos centraremos finalmente en el apartado de las entradas. Para ello volvemos al tema del panel de administración de WordPress y nos vamos al apartado de entradas. En el apartado de entradas tenemos dos aspectos de vital importancia, que son las categorías y las etiquetas. Las categorías nos van a permitir organizar el contenido de nuestro sitio web en base a una serie de tópicos, por ejemplo diseño web, o podríamos poner otra categoría que fuese pues noticias. Editamos la que viene por defecto como sin categoría, y en el Slack es la parte de la URL que va a generar la categoría, que podría ser noticias. Podemos indicar si tiene una categoría superior, es decir, si es subcategoría de otra o no, que en este caso no lo es, y podemos establecer una descripción a nuestra categoría. Actualizamos y listo. Habremos creado una nueva categoría, o bueno, en este caso editado la que ya existía, y podríamos, si quisiéramos, pues crear otra categoría diferente que llamaremos pues programación. Podemos ponerle el slash que queramos,
si tiene o no alguna superior, que en este caso no la va a tener, y en la descripción artículos sobre lenguajes de programación. La guardamos y de esta forma tan sencilla se añaden categorías a nuestro sitio web. Las etiquetas funcionan de forma parecida. Tenemos dos etiquetas, una es HTML, la otra es noticias, y para crear una nueva simplemente rellenaríamos el formulario y la creamos. Podríamos poner una etiqueta que sea programación, con el slag programación, y la descripción artículos sobre programación, y la añadimos y habremos añadido una nueva etiqueta. Bien, con esto finalizamos la parte de categorías y etiquetas. Antes de darlo finalmente por zanjado, hay que mencionar que si bien es importante la utilización de categorías y etiquetas de cara a organizar nuestro sitio web, hay que tener cuidado porque cada vez que generamos una categoría o una etiqueta nueva, nuestro WordPress va a generar una URL nueva. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros vayamos al navegador y escribamos localhost /wordpress /tag /html, nos debería demostrar todas las entradas que tenemos con la etiqueta HTML. Si nosotros abusamos del uso de etiquetas o del uso de categorías, lo mismo ocurre con categorías. Si aquí en lugar de tag ponemos category y ponemos la categoría diseño web, vemos todas las referentes a la categoría diseño web. Esto puede ser bueno, puesto que por una temática podemos agrupar un montón de entradas y a un usuario que quiera visitar nuestro sitio web le puede interesar, pero si abusamos del uso de etiquetas o del uso de categorías en una misma entrada, estaremos duplicando contenido, lo cual no resulta nada beneficioso de cara al posicionamiento en buscadores. Una vez que hemos hablado de las categorías y de las etiquetas, pasaremos a hablar de las entradas. Las entradas, al fin y al cabo, son bloques de contenido que generaremos en nuestro sitio web y que se mostrarán con el objetivo parecido al de noticias o una publicación mucho más rápida que una página estática. Para añadir una nueva entrada simplemente nos vamos a añadir nueva, establecemos el título que nosotros queramos, por ejemplo entrada de prueba, y tenemos, al igual que en las páginas, un editor de texto que tiene la parte visual y la parte de texto HTML que podemos utilizar. La parte visual es mucho más amigable, mucho más parecida a cualquier editor de textos que podáis conocer, tipo Word o LibreOffice, mientras que la parte de texto es la que va a aceptar código HTML. Si nosotros escribimos aquí un texto o simplemente copiásemos un texto de la página de inicio del famoso Lorem Ipsum y lo pegamos en nuestro bloque de publicación, veremos que es mucho más amigable y mucho más visible. Podemos incluso seleccionar y indicar que esta parte la queremos en cursiva, y cuando nos vayamos a la parte de texto vemos que ha generado el código HTML correspondiente con la etiqueta strong para el texto en negrita o la etiqueta EM para el texto en cursiva. Por lo demás, básicamente es lo mismo que vimos en las páginas estáticas. Podemos añadir, igual que antes, objetos desde la galería de medios, incluso objetos desde una URL, etc. Y podemos establecer también una serie de configuraciones en el menú de la derecha. Veremos lo primero, el resumen de la entrada, en el cual vemos que su estado es borrador porque todavía no ha sido publicada. La visibilidad es pública, que podemos editarla y poner protegido con contraseña o privada, y el publicar podemos definir si queremos publicarla inmediatamente o queremos publicarla en una determinada fecha. Si por ejemplo nosotros tenemos que publicar una entrada, una noticia o un anuncio el día 5 de abril y sabemos que el día 5 de abril no vamos a estar en casa y no vamos a poder acceder a la edición de nuestro sitio web, pues podemos programar de esta forma una entrada. Posteriormente veremos el apartado de formato. El apartado de formato básicamente establece una serie de criterios para la publicación de entradas en base a su contenido. Tenemos todos estos formatos disponibles y luego posteriormente veremos al final del vídeo cómo se comportan cada uno de ellos. Es importante mencionar que el tema del formato no está soportado por todas las plantillas.
Depende básicamente del tema que nosotros establezcamos en la plantilla de WordPress y no todas las plantillas lo soportan. Posteriormente tenemos el apartado categorías, donde podemos seleccionar nuestra entrada, en qué categoría la queremos englobar. Podemos establecerla como diseño web, como programación, ¿vale? Podemos marcar o desmarcar todas las que queramos. Y en las etiquetas, que podemos indicar las etiquetas que nosotros queremos. Podemos también elegir entre las etiquetas más utilizadas, que de momento, como solo hemos utilizado HTML, pues es la que nos sugiere. Y finalmente podemos aplicar a nuestra entrada, si quisiéramos, una imagen destacada. Podemos asignar una imagen destacada desde la galería de medios, o podemos directamente subir una imagen de nuestro sitio local a la galería de medios. Por ejemplo, vamos a intentar subir todas estas para usarlas en posteriores ocasiones. Subimos así todas las prediseñadas de Windows, y en los distintos ejemplos que vienen luego pues los podremos ir probando. Asignamos una imagen destacada, por ejemplo la de los pingüinos, y publicamos la entrada. Si actualizamos el blog, veremos que nos ha creado una nueva entrada, que es esta entrada de prueba, donde se muestra la imagen destacada y el texto justo debajo. Aquí vemos la categoría diseño web y la etiqueta HTML. Finalmente, una vez que hemos visto cómo proceder a la publicación tanto de categorías como de etiquetas como de entradas, haremos hincapié en el apartado que veíamos al añadir una nueva entrada del formato de la entrada. Esto permite que nuestras entradas se publiquen con una serie de formatos predefinidos que nos permitirán pues destacar el contenido de las mismas en función de nuestros deseos o de nuestras necesidades. El único problema que tiene la utilización de estos formatos prediseñados es que dependen mucho del tema que nosotros tengamos implantado en nuestro sitio web. El tema que tenemos nosotros ahora mismo no soporta, creo que ninguno o prácticamente ninguno de los formatos. Entonces, para poder ilustrar esta publicación y que podáis ver un poco más claramente cada uno de los formatos, voy a cambiar el tema y poner el tema por defecto que viene en las instalaciones de WordPress, que es este, y que al activarlo sí que vamos a poder jugar más con las entradas y los tipos de entradas que tenemos. Entonces aquí sí nos va a permitir modificar los distintos formatos. Si os fijáis, al ir cambiando de un formato al otro, nos va cambiando el fondo de la entrada, y esto nos va a ayudar un montón pues a destacar el contenido en función de lo que realmente contiene. Entonces, si publicamos una entrada estándar, pues nada, básicamente es la publicación de una entrada estándar como esta. Esta es una entrada estándar. Bueno, esperad que actualizo para que veáis el tema en la nueva publicación. Esta es una entrada estándar. Hola mundo, es una entrada normal y corriente en la que la veremos como estándar. Si queremos podemos directamente editarla y ir cambiando, puesto que es la entrada más completa, vamos a cambiar un poco pues el formato de esta entrada, y si quisiéramos pues podemos indicar que se trata de una mini entrada. Actualizamos y esta mini entrada, cuando actualicemos el blog, veremos que cambia considerablemente, de forma que nos pone un fondo que no sé si se aprecia mucho, es un fondo amarillito claro. Ha quitado el título, ha quitado casi todos los atributos del autor, simplemente nos deja la fecha y lo muestra, pues como podéis ver, con un estilo diferente. Si volvemos a cambiar al tema de audio y la editamos, por ejemplo, quitamos el vídeo, quitamos todo este texto de aquí, pues dejamos simplemente el audio y una descripción, y ahora vamos aquí a insertar un objeto, añadir un objeto, y añadimos esta canción que yo subí antes a la galería de medios y actualizamos. Veremos que cuando actualicemos la página web, nuestra entrada la muestra con un fondo naranja en el que vemos el título Hola Mundo, la categoría y la etiqueta, y vemos aquí el reproductor y la pequeña descripción que hemos puesto. Posteriormente, si seguimos cambiándolo pues a un formato de chat, pues este tipo de entrada está más pensado pues para que se transcriban directamente conversaciones de chat. Vemos también que cambia un poco el formato de los colores,
nos pone un fondo diferente y nos indica que es un chat que se mantuvo el 23 de marzo del 2015 y cambia, pues como podéis ver, el tema. Si ponemos al chat una imagen destacada, por ejemplo la arroba típica, y actualizamos, vemos que no muestra las imágenes destacadas de nuestras entradas en los temas de chat, por ejemplo. Posteriormente podemos cambiar a otro tipo de formato, que sería el formato galería, y en el formato galería pues vamos a insertar una serie de imágenes, como puede ser los pingüinos. A continuación insertamos esta, a continuación insertamos otra imagen más, que puede ser el koala, y otra imagen más, bueno, estas tres imágenes. Actualizamos y veremos que ha cambiado pues un poco el aspecto y nos lo muestra directamente como una galería de imágenes, que si pulsamos pues nos muestra la imagen en el tamaño real de la misma, y el fondo pues lo cambia a color amarillo, y la imagen destacada tampoco se muestra en la galería como tal. Podemos cambiar a otro formato, como puede ser el formato de imagen, en el que solo mostramos una imagen. Y si actualizamos, pues vemos que tiene otro formato diferente. ¿Vale? Simplemente una imagen. Sin más, podemos, si queremos, ponerle un texto descriptivo. Un segundico que... Ahí. Lo vamos a pegar. Bien, y la imagen la vamos a poner justo debajo. Añadimos un objeto, pues esta imagen, y actualizamos y vemos que el tipo de imagen pues ha cambiado a otro aspecto completamente diferente. Podemos editarlo y decir que es un enlace, en el cual pues ponemos esto y indicamos que lorem ipsum es un enlace. Vamos a modificarlo y decimos que queremos que nos lleve pues a el título, que sea lorem ipsum, y la URL pues que sea http www.google.es. Decimos que le abren una nueva pestaña, actualizamos, publicamos, y veremos que ha habido un cambio en el aspecto en el cual se publica, puesto que simplemente lo publica pues con un texto menos visible. El título pues es bastante diferente, también tiene un fondo amarillito clarito, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que todo ello es un enlace que si pulsamos pues directamente nos lleva a la página de Google. Seguimos con otro formato distinto, que es el formato de cita, y que básicamente va a consistir en que todo esto pues queremos que sea una cita. Para ello lo seleccionamos, indicamos que se trata de una cita, y bueno, igual es un poco larga, la vamos a hacer más cortica. Hasta ahí. Actualizamos y vemos que ha cambiado bastante el aspecto, y ahora lo vemos pues con el formato de cita, las comillas y el texto. En este caso sigue manteniendo el enlace, que lo podemos quitar directamente y simplemente guardarlo pues eso, como una cita. Si quisiéramos que esto tuviera además el nombre del autor, imaginaros que esto lo hubiera dicho yo, pues podemos simplemente irnos al texto, al editor HTML, para darle a este autor pues un formato un poco diferente. Nos vamos al texto y aquí justo el autor lo podemos englobar dentro de las etiquetas HTML cite, para que veamos que es un poco diferente al aspecto del texto. Si volvemos al editor visual ya vamos a ver el cambio, y si actualizamos la página pues vemos ya cómo sería la cita en sí. Finalmente nos quedan dos tipos: el tipo estado,
que sería una emulación del estado de Facebook o de muchas de las redes sociales, que si actualizamos vamos a ver que nos cambia el fondo, nos quita incluso los títulos. Bueno, aquí tenemos una cosilla rara que nos ha quedado por aquí. ¿Ves? Vale. Y nos quita también el texto y simplemente el texto del título, y simplemente pues nos pone un fondo diferente y nos dice que es un estado publicado el 23 del 3 del 2015. Y finalmente el apartado vídeo, vamos a ver que genera un fondo completamente diferente, y aquí podemos añadir un vídeo como es este, lo insertamos en la entrada, podemos insertarlo centrado si queremos. Y actualizamos y veremos que nos ha insertado el vídeo en nuestra entrada con el fondo naranja y lo muestra pues con un formato diferente. Básicamente estos son los formatos de entrada que hemos podido ver, y pues espero que los vayáis usando, que los vayáis probando, y acordaros que no todos los temas los soportan. Sin más, me despido en un vídeo, si queréis, un poco más largo de lo habitual. Hasta un nuevo vídeo.